Vieron todos los niños jóvenes a su clase. Vamos a quedarnos los doblemente jóvenes, porque también fuimos niños y fuimos jóvenes. Ahora duplicamos o triplicamos la juventud, pero qué bueno que Dios nos ha permitido llegar hasta este momento. Hoy quiero hablar acerca de los oídos que entienden. Ese fue el tema que elegí para el día de hoy, y no es que lo haya elegido, sino es lo que estamos meditando, y hemos llegado hasta el capítulo 13. Llevamos una cronología, un cronograma donde estamos meditando día a día un pasaje de la palabra de Dios. Usted lo está haciendo en su casa y nosotros lo estamos compartiendo aquí entre semana y el día domingo. Y hoy yo voy a hablar acerca de los oídos que entienden. Jesús va a decir varias ocasiones en el capítulo 12, sobre todo en el 13, va a decir varias veces esta expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. Y parece que fuese algo absurdo, pero cuando él está hablando acerca del sembrador, cómo el sembrador salió a sembrar y cómo riega la semilla, dice que encuentra diferentes tipos de terreno en el capítulo 13, verso 9, pero algunos terrenos no dan fruto y se secan pronto, pero hay otro que da fruto en abundancia. Y Jesús les dice en el verso 9, capítulo 13, verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? Estaremos viendo hoy acerca de eso. Y en el capítulo 13 también, verso 41 al 43, hablando de la cizaña que fue sembrada en un buen terreno y donde había buena semilla, donde el Señor tomó cuidado para sembrar, también surge esa cizaña o esa mala hierba. Y Jesús les dice al final del verso 43, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será que no estaban escuchando claramente? ¿O por qué les está llamando la atención de esta manera? ¿Querrá decirles algo más? Y finalmente también cuando él está explicando, igual en el capítulo 13, pero en los primeros versos, versos 10 al 17, o sea, 3 veces lo va a decir en el capítulo 13. Está explicando cómo enseñaban la parábola y cuál era el mensaje de la parábola del sembrador. Y entonces les dice también a los discípulos: porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Sería el resumen prácticamente de lo que Jesús quiere decirles. Y aunque el mensaje era claro ante sus ojos por los milagros, por lo que Jesús estaba haciendo en cumplimiento del Antiguo Testamento, ellos no podían entender. De hecho, no podían negar lo que Jesús estaba haciendo, pero no podían entender porque la actitud del corazón no era la adecuada y ellos rechazaban la predicación del Evangelio. Yo quisiera que hoy dispongamos nuestro corazón y pensemos en qué actitud estamos nosotros el día de hoy ante la palabra que ya nos ha dado el Señor, la palabra que tenemos escrita. Y aún nos decía en el canto que estábamos hace rato cantando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Realmente el Señor es nuestro pastor? ¿Realmente Él nos está pastoreando? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta hora queremos disponer nuestro corazón para que también nuestros oídos, nuestros ojos puedan ver tu gloria, nuestros oídos puedan entender tu propósito, y entonces seamos sanados, seamos salvos. En este momento nos ponemos en tus manos y queremos, Padre, que cada corazón nuestro sea esa buena tierra sensible, esa tierra que pueda ser receptiva a la palabra y que dé el fruto adecuado. Nos ponemos hoy en tus manos, y aún aquellos que están a distancia, que, Señor, puedan recibir esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos aquí presentes, hermanos? ¿Cuántos podemos oír la palabra de Dios? Podemos entender esa palabra del Señor. Y es algo bien importante que nosotros debemos tener presente. No es una palabra que no pudieran entender, no era un idioma que ellos no pudieran entender, sino era algo claro. De hecho, Jesús está enseñando a través de parábolas cosas profundas, pero ellos tenían que estar receptivos en su corazón. Y empecemos el día de hoy viendo cómo el escritor de Mateo, que es el escritor judío que está escribiendo a judíos, tiene una intención de presentar a Jesús ante los judíos. Entonces lo que está escribiendo acerca de Jesús es cómo Jesús se presenta ante esos judíos. Y en el capítulo 12,
Vaya conmigo al capítulo 12 de Mateo, verso 2, cuando los fariseos están acusando a los discípulos que recogen espigas en el día de reposo, o sea, algo que no era lícito para ellos, o sea, preferían que la gente tuviese hambre, que tuviese necesidad antes de quebrantar su tradición. Entonces, Jesús expone cómo David, cuando tuvo hambre, llegó y comió, o los sacerdotes le dieron el pan de la proposición, que no podían comer los que no fuesen sacerdotes. ¿Por qué? La razón es porque tenían hambre. Era más importante para los sacerdotes darle a ese ejército que venía con David, darle el alimento y no seguir la tradición o la religiosidad. Entonces está quebrantando la ley. Y luego Jesús mismo le dice: ¿y los sacerdotes en qué día trabajan? Y están haciendo todo su servicio en el día de reposo, algo que los demás no podían hacer. Entonces dice: ellos también están quebrantando esa tradición por servir al Señor, por misericordia, porque tenían hambre, y estos por servir al Señor. Entonces en el capítulo 12, versos 6 y 7, Jesús, en este caso Mateo, está presentando las palabras de Jesús y cómo Él se presenta a sí mismo. Jesús dice: pues os digo que uno mayor que el templo, o sea, al que le merecían toda la reverencia a los judíos, uno mayor que el templo está aquí. Jesús es mayor que el templo. Y al decir mayor que el templo, estaba diciendo mayor que las tradiciones, estaba diciendo mayor que todos los ritos. Si usted después lee todo Hebreos nos va a presentar a Jesús como mayor que Moisés, mayor que el templo, mayor que los sacrificios, mayor que cualquier reposo. Jesús como el intermediario, y como el sacrificio mismo, como el sacerdote celestial, no humano, sino celestial. Y de esta manera Mateo también está presentando a Jesús. Y en el verso 7 del capítulo 12, Jesús confronta a los oyentes, a los que le están reclamando, y dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué era lo que Dios pedía? Misericordia en vez de sacrificio. No condenarías a los inocentes. Verso 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tres cosas quiero marcar en estos versos. Primero, está diciendo quién es Jesús: uno mayor que el templo, y es el Hijo del Hombre, y es Señor del día de reposo. Estas tres cosas son muy importantes. El templo es lo más venerado para los judíos, pero Jesús es mayor que ello. Él merece mayor respeto que el mismo templo. En el templo se traían los sacrificios. Jesús ofrece un sacrificio más excelente. Pero también Él trae el verdadero reposo, que era la confirmación del Antiguo Testamento de que cuando viniese el Mesías, entonces verdaderamente entraría en el reposo. Capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos nos va a hablar acerca de ese reposo, un pueblo que vive en obediencia. Pero también cuando dice que Jesús es el Hijo del Hombre que trae ese reposo y es mayor que el templo, está haciendo alusión a Daniel capítulo 7 versos 9 al 14, donde Daniel había visto en visión, Dios le mostraba cómo el anciano de días, habla de Dios Padre, estaba en su trono celestial, pero venía uno semejante a Hijo de Hombre. O sea, no era ese ser espiritual solamente, sino tenía una semejanza de hombre como Jesús. Por eso Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Tenía esa semejanza al Hijo del Hombre y se acercó al anciano de días. Le dijeron: acércate. Y quiero leer el verso 14 precisamente de Daniel capítulo 7. Y cuando dice que se acerca, vea lo que pasa aquí. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Alguien mayor que el templo está aquí. Yo soy el Señor del día de reposo, el que verdaderamente trae un reposo para ustedes. No es un sabbat, no es una tradición, es el reposo de sus cargas. Por eso Mateo 11, capítulo 11, verso 28 dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también soy el Hijo del Hombre, aquel que recibe de Dios el Padre toda gloria, honra y honor, para que todas las naciones le alaben, y está levantando un reino que es
un reino sin fin. En cumplimiento también de lo que dice 2 de Samuel capítulo 7, lo que Dios le había dicho a David: de tu descendencia, cuando tú mueras, no es Salomón, cuando tú mueras, de tu descendencia, de tu linaje voy a levantar un rey que va a tener un reino eterno, un reino perpetuo, un reino de justicia. Jesús está diciendo: yo soy. ¿Y están oyendo o no están oyendo? Sí, ¿verdad? Además son fariseos y escribas, eran conocedores de la ley perfectamente al pie de la letra, sabían todo. Entonces, cuando Jesús hace referencia a esto, no están entendiendo solo las palabras de Jesús, sino todo lo que hablaba el Antiguo Testamento. Pero también Jesús está mostrando cómo es un rey diferente, cómo o cuál es la obra que él trae, y que no es una obra como la de los fariseos, sino es una obra o es un quehacer de misericordia. Los fariseos mostraban más cuidado aún de sus rebaños. Si se iba uno al hoyo, aún fuera el Sabbat, que no pueden hacer nada ni prender lumbre, seguro que iban y rescataban a su corderito. Pero dice: los hombres que son creados a imagen de Dios tienen más valor que estos. Joel platicaba de un pastor, amigo nuestro, que se dedica a los ¿cómo se llama? Buffets, comida para judíos, trabaja con judíos. Entonces él tiene que llegar un día antes de las 6 del día viernes, poner la comida sobre un comal en una lumbre muy bajita, porque no puede prender fuego el día sábado, y entonces de esa manera comen comida caliente. Él les sirve, él sí está trabajando, ellos no pueden trabajar, pero como él es gentil, él sí puede trabajar. Entonces les sirve, y entonces cuando él va o termina su servicio, le dice un rabino, se acerca a él, dice: bueno, ya terminé mi servicio. No te puedo dar propina porque no puedo tocar dinero. O sea, todo lo puede hacer, pero no puede tocar dinero. Y José Luis, se llama el pastor amigo nuestro, le dice: oye, no puedes tocar dinero porque vas a quebrantar la ley, pero te vas bien borracho de todo lo que has tomado. No podían quebrantar la ley de una manera, pero la quebrantaban de otra manera. Le dice entonces en el capítulo 12, verso 12, confrontando la tradición con la misericordia: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Ellos decían: oye, ¿sanarás a este hombre? Es día de reposo. Mejor déjalo lisiado, no hagas bien, porque vas a quebrantar la tradición. Y Jesús le dice: si ustedes a la ovejita la cuidan, nosotros tenemos un perrito ahí que recogimos de la calle, si a ese perrito le damos de comer, ¿no tenemos que usar de misericordia con nuestros hermanos? ¿Con el prójimo? Claro que sí. Verso 13 del capítulo 12. Entonces dijo aquel hombre al que tenía la mano lisiada: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Jesús estaba enfrentando entonces a el descrédito. Se estaba enfrentando a que por lo que hizo, por el bien que hizo, lo rechazaran y lo criticaran. Pero ¿qué prefirió Jesús? ¿Seguir la tradición o hacer misericordia? Hacer misericordia. Entonces Jesús se está mostrando de esta manera como el rey, sobre todo como un rey misericordioso, pero también se va a mostrar como un rey que tiene autoridad y que ha vencido a Satanás. En el capítulo 12, verso 28 y 29 nos va a estar presentando cómo Jesús está echando fuera demonios. Y la gente le dice, de hecho los religiosos le dicen: tú lo haces en el nombre de Belcebú, en el nombre del enemigo. O sea, él es el que te usa, no te envía Dios. Pero Jesús les contesta, verso 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, está diciendo: yo ciertamente echo fuera a los demonios, pero no es por el enemigo, es por el Espíritu de Dios. Recordemos cuando fue bautizado, dice que descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual se goza mi alma. Verso 28
Dice, si yo echo fuera a los demonios, entonces en el nombre de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, ciertamente o verdaderamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No es una cuestión de decirle, piensen si es cierto. No, cuando dice ciertamente, les está diciendo, yo les digo, confirmo que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y lo estoy haciendo por el poder de Dios. Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Lo que Jesús está diciendo, yo estoy echando fuera a los demonios, estoy demostrando que ha llegado el reino de Dios y estoy destruyendo el reino de Satanás. Lo estoy atando, le estoy quitando toda autoridad, todo poder que tenía sobre la humanidad desde Adán. Una humanidad que estaba bajo el gobierno y Satanás pretendía tener derecho sobre esa humanidad. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo estoy sobre Satanás, yo le estoy quitando toda autoridad. ¿Vemos cómo se está presentando Jesús? ¿Lo están oyendo o no lo están oyendo? ¿Lo están entendiendo o no lo están entendiendo? No les digo a ustedes, a ellos. O sea, cuando Jesús les hablaba a ellos, claro que lo entendían porque era claro. Además eran conocedores del Antiguo Testamento, creo que más que nosotros. Ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Está diciendo, la presencia de Dios ha llegado y yo estoy echando fuera a los demonios. El reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y luego va a presentar también a Jesús, ese mayor que todo, y va a presentar a dos personajes, a Jonás y a Salomón. ¿Quiénes son Jonás y Salomón? Jonás, podemos decir que es el mejor predicador de toda la historia de todos los tiempos. Más que Billy Graham, más que Pedro, más que cualquiera de ustedes, hermano. No, Jonás. Pero Dios le habla a Jonás y le dice, ve a Nínive, la capital, en ese tiempo era de Asiria, la capital de Asiria, que los tenía sojuzgados a los judíos. Ve a Nínive y diles que se arrepientan porque si no yo los voy a destruir. Y dice Jonás, me está enviando, soy ucraniano, y me está enviando a predicarle a los rusos, para ponerlo en contexto, que se arrepientan porque si no Dios los va a destruir. Que Dios los destruya, mejor me voy para México. Y de hecho se fue hacia España, dice Tarsis, tomó un barco que iba a Tarsis, al lado contrario. No quiero ir para allá, que Dios los destruya, eso se merecen. Pero dice que allá Dios levantó una tormenta, usted ya sabe todo eso, y él bien confiado, porque Dios lo había mandado, no importaba que hubiera tormenta, y le dicen, clama a tus dioses. Y finalmente dice, bueno, es que todo esto pasa porque yo desobedecí a Dios. A veces nosotros somos los que traemos ese mal. Desobedecí a Dios y Dios quiere que vaya para allá, pero yo voy para allá. Y entonces no querían echarlo a la mar, pero finalmente viendo que no se detenía la tormenta, ¿qué decidieron? Echarlo a la mar. Pero aún ahí Dios tenía un gran pez preparado. No es una ballena, dice un gran pez, no sabemos qué era. Y bueno, se lo traga y ahí está Jonás arrepentido, orando, Señor, 3 días está orando. Y entonces ese pez lo echa a las orillas de donde iba a predicar. Lo lleva para allá. Y cuando está allá, empieza a predicar. Dice que era una ciudad de 3 días de camino, o sea, tenía que para recorrerla. Pero Jonás dice, el Señor dice que se arrepientan porque si no Dios los va a destruir. Y en un día solo pasó por toda la ciudad. O sea, qué ánimo llevaba, ¿verdad? Ese hombre. Se paró a enseñarles, no, si oyen y si no, que Dios los destruya. Oyó el rey y todos se pusieron de ayuno y duelo y Dios los perdonó. Dice que hasta los niños de bebé y hasta los animales los pusieron a ayunar. Imagínense cómo impactó ese testimonio, bueno, esa predicación, no el testimonio, no, la predicación que el Señor había mandado. Y entonces Jonás se va al Chiquihuite, que es el cerro donde estamos, en la parte de arriba, y se queda viendo a la Ciudad de México. A ver, ¿en qué momento Dios manda fuego sobre ellos? Y entonces Jonás estaba calvo y le empezó a quemar el sol. Y empezó a renegar. Ay, no los destruyes todavía y hasta me está quemando la calva. Entonces Dios hizo crecer una calabacera que le cubrió y ahí estaba en la sombrita. Y luego viene un gusanito y se come la calabacera y se seca. Todo le pasa a Jonás. Y entonces vuelve a renegar. Mira, hasta esto
se secó. Y el Señor le dice: si tú te pones en esa situación por esta calabacera que creció en un día, ¿tú crees que a mí no me duele toda esta ciudad? ¿Qué nos enseña? ¿Cómo este hombre predicó? Y a veces no tenía el amor ni la misericordia de Dios. Y aún así Dios lo usó, pero ¿cómo este hombre predicó y se convirtieron, se arrepintieron? Y Jesús va a decir: pues alguien más grande que Jonás, un mensaje más grande que el de Jonás está aquí. Y lo que busca, ¿qué es? Arrepentimiento también, para que no sean destruidos. Y el otro personaje es Salomón, un hombre sabio, el más sabio de la historia según la palabra de Dios, que tanto venían reyes de otros lados, hasta de África, solo a escuchar su sabiduría. Jesús está diciendo: alguien mayor que Jonás, alguien mayor que Salomón está aquí. Tienen que arrepentirse y tienen que escuchar la sabiduría. Capítulo 12, verso 42. Me detuve un poquito acá, pero quería que oyeran esa historia. Desde el 40, déjenme ver, desde el 38 voy a leer. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Cómo les está diciendo? Generación mala y adúltera. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. O sea, un mensaje de juicio si no se arrepienten. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, voy a ser sepultado y voy a estar muerto. Pero así como Jonás salió, yo voy a salir. ¿Quieren una señal mayor que esta? La van a ver. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué hermanos? Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, ¿qué era lo que estaba diciendo Jesús? Arrepiéntanse. Cuando vean esto, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No, le rechazaron. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, de hecho venía de Sabá, para oír la sabiduría de Salomón, para conocer algo de lo que hablaba. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿Dónde estaba el problema de estas personas? ¿No oían o no entendían? ¿Las palabras no eran claras? No, sino el corazón era duro para aceptar que Jesús era el Mesías. Aún viendo la resurrección, no creyeron. Estaban viendo las sanidades, estaban viendo los milagros, la multiplicación del pan, estaban viendo todo lo que Jesús hacía y que decían: danos señal. No estaba en lo que Jesús hacía, ni en la predicación, sino en el corazón duro que no aceptaba lo que Jesús estaba haciendo. No podían entender porque eran una generación adúltera. Era una generación mala y perversa. Entonces Jesús está enseñando, o se está presentando, y ahora ¿qué es lo que Él espera? Que cuando Él habla y se presenta, ellos al oír haya un cambio en sus vidas. Reaccionen a eso. Y les empieza a hablar por parábolas. Las parábolas eran una forma fácil de enseñar, con situaciones prácticas de la vida, algo que estuviera cerca de ellos y pudieran entender, pero les estaba revelando cosas profundas. En el capítulo 13 de Mateo, verso 7, verso 3, primero, dice: Jesús habló cosas por parábolas, diciendo aquí: el sembrador salió a sembrar. Y todos conocen la historia del sembrador. Sí, ¿verdad? Jesús sale a sembrar, riega la semilla y hay 4 tipos de tierra. La semilla es la misma. El sembrador sembró buena semilla. El sembrador tenía un propósito: que diera fruto esa semilla. Para eso sembramos. No estaba el problema en la semilla, no estaba el problema en el sembrador. Verso 4 nos dice que una semilla cayó junto al camino.
Entonces vinieron las aves y las comieron. En el verso 5 dice que una parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y cuando sale el sol, se quema. En el verso 7 nos dice que otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en el verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra, la que dio fruto, cual al 100, al 60 y 30 por uno. ¿Qué quiere decir esto finalmente? La semilla era buena, el sembrador tenía un buen propósito. Y en el verso 9 les dice, lean conmigo, el que tiene oídos para oír, oiga. La semilla es buena, el evangelio es bueno. ¿Quién estaba predicando o quién estaba sembrando, vamos a decir, y quién está predicando ese evangelio? Jesús. No era ninguno de nosotros, era Jesús mismo. Pero hay 4 tipos de tierra. Lo que les está diciendo, ¿qué tipo de tierra eres tú? A veces podemos ser en un momento un tipo de tierra, en otros otro. No siempre somos la buena tierra. Y tal vez no siempre somos los que estamos junto al camino, o sea, la tierra del camino. Lo que Jesús está diciendo no es da fruto en sí, sino qué tipo de tierra eres para recibir esa semilla. Era una parábola sencilla que confrontaba retóricamente a los oyentes, diciéndoles cómo está tu corazón para recibir ese mensaje. ¿Eres una generación perversa? Jesús esperaba que fuesen una buena tierra. Vemos que 3 no dieron fruto por una o por otra circunstancia. Enseguida lo veremos. Pero Jesús esperaba que dieran fruto como el último tipo de tierra, que crecieran. ¿Cuál era el problema? ¿Es que no oyeron o no quisieron entender? Su corazón era duro. Ahora, nosotros, hermanos, ¿cómo somos? Un poquito más adelante, no lo explico, pero un poquito cuando Jesús explica, veremos esos tipos de tierra. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? ¿No ven o no oyen? ¿O viendo no ven y oyendo no oyen? Parece un juego de palabras. Sin embargo, aún viendo las cosas, aún oyendo, y quiero decir aún entendiendo, porque eran escribas y fariseos, había tanto orgullo en su corazón y había tanta dureza a recibir el evangelio que rechazaban todo lo que Jesús dijera. El orgullo del hombre es así. Cuando somos confrontados con nuestro pecado, con nuestra vida, ¿qué hacemos? Preferimos seguir. No es la palabra, somos los del camino. Esperamos a que se pase ese confrontar de la palabra y el enemigo está llevándose esa palabra y no va a dar fruto. Dice en el capítulo 13, verso 10. Entonces acercándose, ahora ya son los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aunque las parábolas eran sencillas, ¿qué les estaba enseñando a los discípulos? Los misterios del reino de los cielos. Lo que escuchamos, hermanos, puede parecer muy sencillo, pero estamos entendiendo lo que Jesús mismo dijo: palabras de vida eterna. Estamos entendiendo el mensaje que nos lleva a la salvación. En el mismo verso 11 dice: mas a ellos no les es dado. ¿Quién es el que les da la revelación y el entender esa palabra? ¿La propia sabiduría del hombre? Ellos eran muy entendidos. No, porque Dios les da a ustedes el poder comprender, el poder entender. Ellos oyen claramente, ellos ven claramente, de hecho ellos entienden claramente, y a veces sabían que hablaba de ellos y se enojaban por eso. Pero el Señor les hace entender a ustedes esa palabra. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y decimos: esto es injusto. No, es más bien aquel que quiere rechazar aún el poco entendimiento, Dios se lo va a quitar.
no va a dar fruto en su vida. No es que el Señor se lo esté quitando, Él lo rechaza. Su corazón se ha vuelto duro. En el verso 13 dice: y por eso les he hablado por parábolas. Lean conmigo: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. O sea, no es porque yo no quiera que oigan, yo no quiera que vean, sino ellos viendo se niegan, oyendo no quieren escuchar y no quieren entender cuál es el propósito de Dios. Solo los discípulos pueden conocer los misterios del reino. Y por eso, de hecho, dentro de los teólogos hay una corriente que dice que la teología, hay teólogos que son ateos, y bueno, esa es una contradicción, ¿no? Y dentro de los teólogos hay una rama que dice que un teólogo solamente puede ser una persona nacida de nuevo. Y es cierto. ¿Cómo puede hablar de Dios y conocer a Dios si no cree en ese Dios? Tiene que creer en ese Dios. Y no solo creer en ese Dios, haber nacido en Cristo para que la palabra le sea revelada. Así es, ¿verdad, hermanos? Porque tanto aún la persona más sencilla, yo he conocido personas que en la sierra que no saben leer ni escribir, que uno diría que a veces hasta hay que traducirles a su idioma porque no tienen la comprensión clara, pero tienen una vida renacida, una vida que ha nacido de nuevo y son testimonio vivo. No necesitaron ir a un seminario o a una universidad, necesitaron recibir a Cristo en su corazón y pueden conocer los misterios del reino de Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 19 al 24. O sea, cómo Dios se ha revelado a todos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Romanos 1, 19. Pues Dios se los manifestó. O sea, Dios no ha encubierto nada. Porque las cosas invisibles de Él, aún aquello que es invisible, y la ciencia y la filosofía a veces está investigando eso, pues aún en ellos pueden encontrar eso que está tan escondido. Y tendrían que creer en Dios. Dice: aún las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, y aquí no solamente está aquellos que conocen intelectualmente, sino gente que a veces llegó a profesar la fe. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no conocieron? ¿No recibieron el mensaje? ¿No entendieron? Sí. Pero ¿qué dice Pablo a los romanos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dónde estaba el problema? En su razonamiento y en su corazón. Verso 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también, recuerde, ellos lo rechazaron, ellos no quisieron exaltar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y usted puede seguir leyendo cómo ellos viven, y de hecho es lo que se está viviendo el día de hoy. Y en regresamos a Mateo capítulo 13, verso 14 al 17. Jesús les está recordando cómo esa actitud de ellos era algo que ya había sido profetizado por Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, yo voy a leer del verso 9 al 10, que es el pasaje que en Mateo se está presentando, del verso 14 al 17. Mateo 13, 14 al 17. Está recordando a Isaías y dice: se cumple esa palabra. Era algo que Dios sabía, porque sus corazones siempre han sido duros. Cuando estaban en el desierto, ¿qué dice el Señor? 10 veces me han tentado, y Dios había tenido misericordia de ellos en el desierto. Cuando se fueron en cautiverio, en el exilio, porque habían sido desobedientes, ya no Israel y Judá,
Israel había sido destruida, Israel del norte, Judá solamente, 70 años en el exilio. Y Ezequiel nos dice, pero cuando llegaron a esas tierras, allá en Israel, en la tierra, en Jerusalén, mancharon mi nombre. Llegaron a las tierras a donde fueron esparcidos y ahí también me ofendieron y me profanaron. No digan que son pueblo de Dios. O sea, Dios se está avergonzando de ese pueblo. Ellos orgullosamente decían, somos pueblo de Dios. Dice, pero su vida no tiene nada que ver con Dios. Pero dice el capítulo 36, pero un día yo me santificaré en ustedes. No quiero que lo busque, verso 16 en adelante, específicamente el verso 26 dice, pero un día yo me manifestaré a ustedes. ¿Qué voy a hacer? Los voy a recoger de todas las naciones, voy a santificarlos, voy a lavarlos con agua pura, voy a cambiar su mente y su corazón, voy a poner mi espíritu en ustedes y voy a hacer que ahora ustedes vivan en mis mandamientos. Porque hasta ahora no han podido vivir de esa manera. O sea, aún el cumplir y el vivir en obediencia era obra de Dios, de la nueva regeneración. Pero regresemos a Mateo capítulo 13, verso 14. Cuando Jesús les está diciendo, y recuerden, ¿oyen o no oyen? ¿Entienden o no entienden? Claro que están entendiendo. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque, lea conmigo, el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, el corazón es duro. Y el Señor les decía, son duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Sigo leyendo el verso 15. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Y qué dice enseguida? Y han cerrado sus ojos. O sea, viendo las cosas, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. O sea, tampoco querían entender, doblegar su corazón. Y termina esta frase, y se conviertan y yo los sane. Se cierra la cita ahí, recordando, mire, eso es lo que Isaías dijo, y es verdad. Ustedes tienen ese corazón, no quieren aceptar, entonces para ustedes no hay salvación. Cuando rechazamos la palabra de Dios, somos esa tierra que no da fruto. Pero a los discípulos les dice, pero ustedes, y yo le voy a decir a ustedes, hermanos, pero ustedes son dichosos, son bienaventurados, porque tienen un corazón, ojos, oídos sensibles para escuchar la voz de Dios. Verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos desearon, hermanos, de los profetas, hasta de los reyes, tener esta bendición que nosotros tenemos hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de tierra somos? Mateo 13, verso 34 y 35. Jesús les va a revelar ahora los misterios, cosas profundas, de una manera tan sencilla. Ahora usted lo puede entender, yo lo puedo entender. Pero no es por nuestra sabiduría, es porque el Señor nos ha revelado esto. Verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas, o sea, eran imágenes sencillas, con situaciones prácticas de la vida. Y de esta manera le habló a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y cierto, oyen físicamente, ven físicamente, pero ¿dónde se ve el tipo de tierra que son? La semilla es buena, en el fruto que están dando. Y yo quisiera ahorita que se olvide de todos los que están alrededor suyo y piense en usted, en mí. ¿Qué tipo de tierra, qué fruto estoy dando? No sea que en un momento sea una tierra y luego sea otra. Que empecé bien y luego rechace el mensaje. Capítulo 13, verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿la oye, hermanos? Pero no la entiende. Estos son los del camino. O sea, viene y no la entiende. O sea, no quiere entender porque su corazón era duro. Entonces viene el malo y la arrebata. Hermano, ¿vino Satanás y quitó la semilla?
¿Qué fue primero? ¿No fue la dureza del corazón? Entonces, aún eso poco que tenía, Satanás viene y lo quita. A partir del verso 20 dice: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Oyó también, hermanos? Dice, y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Podemos decir que oye, es mucho su ánimo, su gozo, pero no permanece, no es constante. Y cuando viene la persecución, la prueba, los tropiezos, cae, tampoco da fruto. Santiago nos confronta con esto. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso dice que debemos de ser de una sola pieza. Y aun cuando viene pruebas, Santiago habla de esto, cuando viene pruebas, no nos fijemos en las pruebas. Dice, estas, ¿qué están haciendo? El fin de ellas es para perfeccionarnos, ser perfectos y cabales sin que nos haga falta cosa alguna. Pero el hombre que no entiende está viviendo sin dar ese fruto, sin permanecer. Luego tenemos la tercera tierra en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Todos han oído la palabra? Sí. Pero ¿qué dice? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, estamos hablando de una persona que oye la palabra, pero su vida no se separa de las cosas del mundo. Sigue viviendo en el afán del mundo. Su corazón está en la riqueza, su corazón está en el mundo y no está en buscar al Señor. No va a dar fruto. Hasta este punto, quiero que usted se pregunte, ¿yo he estado en esta situación en algunos momentos? Y no quiere decir que no trabaje, que no se esfuerce. Hermano, aquí hay muchos profesionistas, hay personas que tienen negocios, hay personas que están en su casa, estamos en todas las actividades, está en la escuela, está en la universidad, en todos lados. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero hermano, no tenemos que afanarnos en esas cosas, ni vivir a la manera que ellos viven. Y entonces va a decir finalmente, y no quiero que nos quedemos allí, y este tipo de tierra quiero que seamos, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Oyó igual que el resto? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Y entiende la palabra. ¿Y luego qué hace? Da fruto. O sea, permanece, echa raíz, no se deja mover por los problemas. No la rechaza, entonces el enemigo no puede quitar esa palabra, sino constantemente está meditando en ella. Entonces, esta semilla sí va a dar fruto. Depende de qué tipo de tierra soy. Pero aún siendo buena tierra, teniendo una buena semilla, predicando la palabra de Dios, va a veces a crecer también la cizaña juntamente ahí. ¿O no? A veces en nosotros mismos, a veces en la iglesia. Van a haber diferencias. Y precisamente fue el pasaje que hoy leímos al principio, en Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. Sembró buena semilla, pero empezó a surgir cizaña, mala hierba. Verso 28. ¿Quién sembró eso? ¿El Señor? No. ¿El Evangelio, la palabra? No. A veces fue, como decía Romanos, nuestra dureza de corazón entenebrecido, que empezamos a ver y entender lo que queremos entender. Verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Sería lo más lógico, ¿no? Pero el trigo y la cizaña al salir son muy parecidos. Muy parecidos. Solamente se pueden identificar hasta que han crecido. ¿Por qué? Porque la cizaña no da fruto y el trigo da fruto. Además, la cizaña solamente le quita los nutrientes a la tierra y a la planta. Pero hay que correr este riesgo, no sea que arranquemos el fruto. ¿La iglesia será perfecta? ¿Nosotros seremos perfectos? No, pero tenemos que estar atentos a oír y entender esa palabra de Dios y dar fruto. Continúo leyendo ahora el verso 29.
Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega o la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Aquí es la diferencia. Y atadla en manojos para quemarla. Podrá oír, podrá estar ahí, podrá estar hasta en buena tierra, pero el fruto que está dando no es el adecuado. Su recompensa será el fuego. Y finalmente dice: pero recoged el trigo en el granero. Entonces, ¿cómo se está presentando ese reino de Dios? Está haciendo algo claro que se presenta. Está confrontando la vida y está diciendo: hay un buen mensaje, una buena semilla, pero los religiosos prefieren la tradición o la costumbre y rechazan a Jesús. Ellos tenían ya su reino, la alabanza de los hombres, y no quieren humillarse ante el rey que ha venido. El buen fruto inicia tal vez con algo muy pequeño, y nos va a poner algunos ejemplos y solamente los voy a mencionar. El capítulo 13, verso 31 al 32 nos va a hablar acerca que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, o sea, algo tan pequeño que ni se ve, pero esa semilla en buena tierra llega un momento en que es grande y aún da refugio, da cuidado y da alimento y sombra a aquellos que están cansados, a las aves. Tal vez así inició hoy tu fe, pero esa fe tiene que ir creciendo día a día. No se queda así. En el verso 33 nos va a hablar que también el reino de los cielos es semejante a la levadura. O sea, es un reino dinámico, es un reino que tal vez se esconde ahí, pero empieza a abarcar, a extenderse y empieza a alcanzar a aquellos que están cerca hasta que llega a lo más lejos. Así es el reino de los cielos. Puede empezar pequeño, pero va a llegar a ser muy grande en nosotros. El fruto grande puede empezar tal vez con algo muy pequeño, pero va a empezar también a alcanzar a otros. Este es el reino que el Señor nos ha presentado. También es un reino diferente, un fruto que perdura para la eternidad. Y en esto yo quiero que pongamos atención. Verso 36 en adelante. Entonces despedía a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Iba a decir entonces Jesús: aquí la semilla no es la palabra, sino son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Pueden crecer juntos, se parecen, pero cuando ya lleva tiempo, ay de mí, ¿verdad, hermana? En lugar de amén decimos ay de mí. Pero cuando pasa el tiempo y madura, entonces se da cuenta con qué corazón está haciendo, está dando ese fruto, qué fruto está dando. Y aquí es momento de confrontarnos. ¿Cuánto tiempo tengo que conocer al Señor? ¿Qué fruto estoy dando? Y termina también diciendo en el verso 42: como de la misma manera que las cizañas serán echados en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero en el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No sé si me da 2 minutos más. Bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? No sé si me da 2 minutos más. A partir del verso 44, para ir cerrando, quiero que usted entienda y vea, Jesús está presentando todo esto. Les está hablando quién es Él, cuál es el mensaje, la semilla, cómo es el reino en el que deben vivir. ¿Están oyendo o no están oyendo? Claro que están oyendo. ¿Están entendiendo, pero ¿qué tipo de corazón tienen? ¿Rebelde o un corazón que acepta esto? Y en el verso 44 dice: mas el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halla y entonces lo esconde de nuevo, y con gozo por adquirirlo, dice, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué necesita para adquirir ese o estar en ese reino? Tener ese tesoro. ¿Vender qué cosa? Todo. O sea, es un reino que para adquirirlo o no adquirirlo como si lo compráramos, que para estar dentro de él, ese reino que nos está ofreciendo Jesús, no solamente tenemos que dejar todo, vender todo, sino, puedo decir, entregarnos nosotros mismos.
Si no, no podemos adquirir ese reino. Y quiero leer una canción enseguida. Es una versión en español de una canción en inglés de Phil Driscoll, pero quiero que ponga mucha atención cuando la lea. Pero antes el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas de gran precio. Y cuando haya esa perla, ¿qué dice al final del verso 43? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El valor de ese reino que hemos recibido no tiene comparación. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Entonces tenemos que vivir de acuerdo a ese reino. Quiero leer esta canción. A mí me encanta, la oigo, es vieja. Tal vez no es un himno, es un canto de fusión media negra, ¿no? O sea, de música negra, de gospel. Pero aun cuando no la entienda en español, le llega. Pero ahora si la entiende, se la voy a leer en español. Vea lo que este escritor y este cantante dice. Cada gota de su sangre que cayó aquel día, 1 billón de lágrimas de dolor fueron lavadas. 10,000 guerras se ganaron 10,000 veces. No quedó nada sin pagar, como la lluvia que lava la tierra y el aire, como una fuente fluyendo pura y clara, limpiando corazones y almas, mentes de los hombres. Aun si nuestro corazón está así, esa obra del Señor lo está haciendo. Derribando los muros del temor, Jesús pagó todo. Jesús pagó todo. Con cada látigo era un sacrificio final. Jesús pagó todo. Un hombre colgado, suspendido en el espacio, hablando de la cruz. Una poderosa lucha por toda la raza humana. Cruzó o cerró ese abismo que había entre la humanidad y Dios. Qué dulce es esto. Y muriendo con asombrosa gracia, con cada gota de su sangre que cayó aquel día, 1 billón de lágrimas fueron lavadas o quitadas. 10,000 guerras se ganaron 10,000 veces. Hasta que no quede nada más que pagar, como la lluvia que lava la tierra y el aire, como una fuente fluyendo clara, limpiando los corazones y almas y mentes de los hombres, y derribando los muros del temor. Jesús pagó todo. Jesús pagó todo. Con cada látigo peleaba en el sacrificio final. Jesús pagó todo. Cuando entendemos lo que Jesús hizo y ese reino que nos está dando, ¿qué podemos pagar? ¿Con qué podemos pagar? ¿Qué tan justos podemos sentirnos delante de ese sacrificio? No quedó nada por pagar. Y entonces en el capítulo 13, concluyo con esto, verso 51, Jesús les dijo a sus discípulos, aquellos no entendieron, pero Jesús les dijo a sus discípulos, ¿habéis entendido estas cosas? Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿hemos entendido el mensaje de Jesús? Ellos respondieron, sí, Señor. Y hoy yo les diría, si oímos y entendimos esa palabra, demos fruto, el fruto que el Señor pide. Un fruto de misericordia y no sacrificio. Un fruto de un corazón convertido al Señor. Un fruto de una tierra que es regada por la lluvia y da fruto en abundante, al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Y por qué dice esto? Va a dar fruto abundante al 100 y el que menos al 30 por uno. Siempre va a dar fruto. Puedes pensar que lo que Dios ha hecho en tu vida es tan poco, pero déjame decirte que está dando un fruto en tu propia vida, en tu carácter, en tu corazón. Ha cambiado tu ser y aún eso puede impactar a los demás. Vamos a ponernos en pie. Señor Dios, en esta hora nos acercamos delante de ti. Que la obra que tú realizaste podamos entenderla, para que oyendo entendamos y veamos, para que oyendo como esa tierra demos fruto, pero un fruto que ahora tus discípulos podemos entender,
un fruto de misericordia, que ame al prójimo, un fruto que tenga cuidado aún del necesitado, como veíamos también en la semana, el día de ayer también, que no nos escondamos de aquel que necesita la ayuda, que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, sal en este mundo que conserva ese evangelio y esa santidad. Padre, oramos por tu iglesia. Sé que tal vez nos pasamos unos minutos en este tema, pero Señor, que nosotros podamos entender que somos ese pueblo llamado y que con nada podemos pagar lo que tú has hecho, y que ahora, Señor, solamente con gozo podamos dar ese fruto, fruto apacible, podamos dar ese fruto que tú estás pidiendo. Un pueblo que te honra y que te exalta, un pueblo que se rinde a ti, un pueblo que está bajo tu gobierno. Señor, hoy nos acercamos ante ti. Y si nuestro corazón ha sido rebelde, hemos rechazado la palabra, se ha ahogado con tal vez entre las espinas, se ha ahogado con este mundo, o tal vez somos de corta duración, Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra rebeldía, perdona si hemos dado ese fruto como la cizaña, y hoy permite que nuestro corazón sea el que tú estás formando. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. El Señor le bendiga.